El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos, y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí, Señor. Y él le dijo: ya ven, un escriba que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en el Señor, Dios siempre nos sorprende, dice el Papa Francisco, y esta tarde tenemos dos sorpresas. La primera es que, como ya dijeron, cumple Monseñor Rivera 99 años de haber nacido en San Esteban Catarina. Y se ha decidido hacer un homenaje a él durante los 12 meses que vienen hasta su centenario de nacimiento. Hay un comunicado que vamos a leer en este momento, donde comunicamos al pueblo de Dios esta decisión de los obispos de El Salvador. La segunda novedad es que murió hoy la madre, la hermana Gladys Lara, gran amiga de Monseñor Rivera. Curiosamente, dos vidas se juntan en este momento, la de Monseñor y la de hermana Gladys. Gran amiga de él, a quien él encomendó un encargo muy especial de Gladys por decorarme la capilla del arzobispado, de una manera con símbolos del país. Un salario de madera y adornos de bambú hizo la hermana Gladys, y puso un Cristo en un árbol de café. Una capilla muy sencilla y muy salvadoreña. Ahora están los dos en la presencia del Señor. Otro ejemplo de hace bastantes años es cuando muere la Madre Teresa Margarita Sánchez, carmelita de San José. Murió exactamente el 26 de noviembre, el día en que murió Monseñor Rivera. El que tanto amó la vida religiosa tuvo esas dos gracias especiales. Pues bien, Monseñor Rivera tendrá un homenaje que tantas veces le hemos negado en la historia del Salvador. El documento que voy a leer es un comunicado del arzobispado de San Salvador. Dice así, y ese momento suelen anunciarlo a todo el país: año dedicado a Monseñor Arturo Rivera Damas con ocasión del centenario de su nacimiento. Comunicado del arzobispado de San Salvador. Un día como hoy, en el año 1923, nació en San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, El Salvador, Jerónimo Arturo Rivera Damas, quien al final de su vida fue arzobispo de San Salvador. En esta fecha estaría cumpliendo 99 años. Con motivo del centenario de su nacimiento, la Conferencia Episcopal de El Salvador ha decidido rendir un merecido homenaje a lo largo de los próximos 12 meses, tanto a nivel nacional como en cada una de las diócesis de la provincia eclesiástica de El Salvador. Monseñor Rivera, un egregio pastor que nos ha dejado un legado de invaluable valor, tanto al servicio de la Iglesia como al servicio del Salvador. Ordenado sacerdote, como miembro de la Sociedad de Don Bosco, el 19 de septiembre de 1953. Y fue ordenado obispo el 30 de julio de 1960. Ha servido como obispo auxiliar de Monseñor Luis Sáenz González y de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pastoreó después la diócesis de Santiago de María y fue el inmediato sucesor de nuestro obispo mártir, Monseñor Romero, en la arquidiócesis de San Salvador. Murió el 26 de noviembre de
1994. Invitamos a todos los miembros del pueblo de Dios a unirse a este acto de memoria y de gratitud a nuestro amado pastor, participando en las distintas iniciativas que se darán a conocer próximamente. Honor a quien honor merece. San Salvador, 30 de septiembre del 2022, fiesta de San Jerónimo. Un aplauso para Monseñor Rivera. Otras veces hemos hablado de este homenaje que faltaba realizar en honor a alguien que dejó tanta riqueza en esta tierra y en el mundo. Llegó el momento, gracias a Dios, con ocasión de su centenario de nacimiento, que es el próximo año. Él era un hombre de ambiciones, prefería la sencillez, estar escondido, sin buscar aplausos ni grandezas. Pero Dios tiene un camino, quiere que se honre a Monseñor Rivera como merece, que eso nos inspira a todos para seguir caminando como iglesia y también como país. Estamos celebrando a San Jerónimo, un santo de los primeros siglos del cristianismo, un hombre muy sabio, dominaba las lenguas bíblicas perfectamente. Fue secretario del Papa Dámaso I, le pidió, por favor, traduce la Biblia entera al latín, de las lenguas originales. Menuda tarea. Y lo hizo San Jerónimo. Quiso irse unos años a Belén, junto al lugar donde Jesús nació, para hacer su trabajo de traducción. Y hay un diálogo entre él y Jesucristo que es muy primoroso. En su biografía se cuenta lo siguiente. Le pregunta a Jesús, ¿qué vas a darme para mi cumpleaños? Responde, toda mi vida. ¿Y qué más? Si quieres, entrego mi vida a que quemen en el fuego. Yo di mis riquezas a los pobres. ¿Qué más quieres? Le dice, dame tus pecados para podértelos perdonar. Jerónimo era un hombre muy penitente. Hoy estuve yo en Najapa. Hay una imagen de él de más de 300 años y tiene en esa imagen una piedra en la mano. Se flagelaba golpeándose el pecho, pidiendo perdón de sus pecados. El Papa Francisco, cuando llegó a ser Papa, le preguntó a un periodista, ¿usted cómo se define? ¿Quién es usted? Dijo, soy un pecador. Y explicó que cuando fue obispo escogió un escudo con una frase en latín que recordaba la vocación de San Mateo, que es un pecador público. Recordemos que Mateo está cobrando impuestos para los romanos, un oficio odiado por los judíos, era dinero para el país invasor. Y Jesús pasa a su lado y le dice, sígueme. Una sola palabra. Mateo se levantó y lo siguió. Después hizo un banquete en su casa con sus amigos, que eran todos pecadores como él. Y ahí llegó Jesús a comer con Mateo. Y le reprocharon que comía con pecadores y publicanos. Dijo él, yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Quiero misericordia en los sacrificios. Entonces el Papa, comentando este pasaje, tal como lo explica San Beda el Venerable, dice que lo eligió porque tuvo misericordia de él. Y cuenta cómo en su vida de joven, un día fue a confesarse, el Papa Francisco, futuro Papa. Era estudiante universitario, estudiaba química, tenía novia en ese momento. Y se lo transformado del confesionario y decidió hacerse jesuita. Fue un momento de gracia para él, el futuro Papa. Cuando matan al padre Rutilio, él era provincial de los jesuitas en Argentina y mandó una carta al provincial de El Salvador. Le dijo,
los caminos de Dios a veces son muy duros. Nos ha golpeado mucho la muerte de Rutilio. Estamos rezando por todos ustedes desde Argentina. La vida es así. Tiene momentos duros, a veces muy duros, pero son los caminos de Dios. San Jerónimo mostró el camino a seguir y es buscar la respuesta en la palabra de Dios. Cuando yo era niño, me preparé para la primera comunión, antes del concilio, hace más de 70 años. En aquella época no se leía la Biblia. Y decían, vamos a ir al catecismo, se decía, a la doctrina, a la doctrina. Uno estudiaba preguntas y respuestas, pero nunca se abría la Biblia. Uno aprendía preguntas de memoria, eso es lo que el padre le preguntaba para que uno pudiera hacer la primera comunión, los mandamientos, los sacramentos, y preguntas ya sobre Dios. Hay un cuadernito que cabía en el bolsa de la camisa, valía 5 centavos de colón en aquella época. Eso era todo. Dice San Jerónimo, quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. Y Papa Francisco habla de la Virgen María como la mujer que dejó que se la llenara todo su ser la palabra de Dios. Dice Papa Benedicto que la palabra entraba en ella como en su propia casa, la palabra de Dios. Que los jóvenes de hoy, dice el Papa, que se llenan de tantas cosas que no hay espacio para Dios en su corazón. Esta fiesta nos ayuda a ir a lo esencial de nuevo. Recordemos cuando, en el capítulo 6 de San Juan, Jesús hace milagro de multiplicar los panes y los peces. Y comienza un largo discurso sobre el pan de vida. Y cuando dice que va a dar a comer su carne, va a beber su sangre, la gente se le va, se escandaliza. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? No somos caníbales. Y se queda solo con los 12. Eran miles al inicio de esa historia. Hoy queda solo. Y les pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? Qué tremendo momento para Jesús. Y responde, ¿pero a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Que cuando el pescador llega con la red llena de peces, escoge los buenos y los malos. Y dice, así es el padre de familia, saca de la arca lo nuevo y lo antiguo. Y esa frase está ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo aún no se conoce a Jesucristo. En el Nuevo es el sentido de toda la palabra de Dios, a toda la Escritura. El Job vivió en el Antiguo Testamento. No sabía que había resurrección. Por eso que todo terminaba con la muerte. Y en aquella mentalidad Dios premiaba aquí y aquí castigaba en este mundo. De repente sucede que los buenos la pasan mal y los malos la pasan bien. ¿Cómo es eso? Este Dios, ¿qué pasa con él? Y se pregunta Job, ¿por qué sufren los justos y los inocentes? ¿Por qué? ¿Y cómo premiaba a Dios? Premiaba dando larga vida, muchas riquezas y muchos hijos. Eso tenía él, grandes riquezas, era anciano y tenía muchos hijos. De repente todo aquello queda destruido, pierde sus rebaños, sus propiedades, pierde sus hijos y pierde su salud y va viviendo en un basurero. Y pregunta, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Si yo te he servido siempre. Y pues dice, contigo no se puede pelear, tú siempre ganas, porque eres omnipotente. El mal existe en el mundo y Dios lo permite, no es que Dios lo mande. Hay tantos males hoy en el mundo. Y necesitamos que nos ilumine ese camino, esa realidad difícil. Ese es el papel de los pastores. Y unando con la palabra de Dios. Es lo que hizo Monseñor Rivera cada domingo. Tuve la suerte de estar a su lado cada domingo, viendo cómo preparaba sus homilías y sus documentos. Cómo se empeñó en que el país
superar la violencia de la guerra mediante el diálogo. Y lo consiguió. Hoy hemos cantado por eso, dichoso el hombre que trabaja por la paz. El justo crecerá como la palma. Él fue un pastor ante todo. Un pastor celoso que cuidó sus ovejas, que las fue alimentando con la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía, que las defendió, que las curó. Cuando estábamos en plena guerra, hubo un programa de las Naciones Unidas para mandar familias fuera del país con todos los documentos arreglados. Si están huyendo de la guerra, unos a Australia, otros a Canadá. ¿Qué pedían para poder dar la visa? Una carta del arzobispado, donde constara que fueron a poner la denuncia al arzobispado y que eso era verdad, lo que contaban. Con su firma bastaba, o con la mía, porque era su auxiliar. ¿Qué autoridad moral teníamos, señor Rivera, en el mundo? Y cuando matan a los jesuitas, llega en Roma una versión equivocada de la que pasó. Y llevan al Papa una carta diciendo que los jesuitas fueron matados por la guerrilla y no por los soldados. Vino un cardenal aquí a visitar a Monseñor y dice: tiene que ir usted a contar la verdad. Finalmente Monseñor fue a Roma y el Papa lo recibió. Vino contento de esa visita. Me dice: ¿sabes qué pasó con el Santo Padre? Entré a su despacho, me tocó el hombre y me dijo: Monseñor, ya conozco toda la verdad. Esa es la rompense del Papa, Monseñor Rivera, en tiempos de tremenda violencia en el país. ¿Cómo no de rendir homenaje a Monseñor? Cuando se firmó la paz en México, se invitó a un obispo, en nombre de los obispos del país, le elegimos a él. Llegó allá, y en la ceremonia oficial no le dieron un lugar a él. Y un oficialmente en nombre de nosotros. Y lo vieron junto a un pilar de pie. Alguien lo conoció y le dio su propia silla. Y el discurso no se mencionó a la Iglesia, el presidente del país en ese momento. El presidente estaba aquí, a la celebración ya a nivel nacional. Estaba Boutros Ghali, que es presidente del secretario de la ONU. Estaban las dos delegaciones que habían estado negociando la paz. Y nos invitaron al acto y estuvimos en el público con Monseñor Rivera. Y el discurso tampoco se mencionó a la Iglesia. Al día siguiente fueron al arzobispado distintos embajadores a agradecer a él su trabajo y lamentar que no se reconoció el papel de la Iglesia. Así ha vivido Monseñor Rivera los años posteriores y hasta hoy. En este comunicado que hemos leído va a hacerse un homenaje oficial a él durante todo un año, en distintos aspectos de su vida. Va a ser muy lindo ese año. Todo el mundo pueda aportar lo que sabe, lo que siente, lo que quisiera expresar sobre un pastor, que es un pastor al estilo de Jesús. Qué importante entonces dejarnos conducir por esta palabra que es luz para nuestros pasos en momentos de gran dificultad, en que no se quiere escuchar. Y sin diálogo no hay paz, ni en el hogar, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en el mundo. Pidamos esa gracia esta tarde. Encomendemos también el alma de hermana Gladys Lara, que era sobrina de Pancho Lara, nuestro compositor, y también de artista, esta religiosa tan especial. Y sigamos caminando. Nada para superar para mi paso, luz en mi camino, dice el Salmo 119, en el versículo 105. Esa luz es la que va a guiarnos en la vida. Saludo a quienes están presentes esta tarde con nosotros a través de la televisión católica, de redes católicas y también de redes sociales. Somos una familia en oración esta tarde, agradeciendo este momento que por fin llegó, de rendir honor a quien honor merece. Nos ponemos de pie.